Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com. Gulliveria.com, que es el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España. Hoy nos va a llevar, fíjese usted, hasta la localidad de San Vicente de la Sonsierra. San Vicente de la Sonsierra se encuentra en La Rioja. Hoy vamos a hablarles de vinos. Como es viernes, saben que siempre les ofrecemos a ustedes pues lo mejor tanto en viajes, tanto en gastronomía, en ocio, y dentro de la gastronomía pues tenemos los buenos vinos de Rioja. Hoy hemos elegido una bodega que, fíjese, data desde 1870. Se llama Bodegas y Viñedos Sierra Cantabria. Para ello, en la sintonía de Onda Cero con Gulliveria, en este programa, que es más de uno, en el 100.0 de su frecuencia modulada, pues nos vamos directamente hasta la bodega, hasta Bodegas y Viñedos Sierra Cantabria, y nos abre las puertas mi amigo Marcos Seguren, que es enólogo y es el propietario de la bodega. Mi amigo Marcos, al cual tengo ya el placer de saludar. Querido Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Bienvenido. Pues muy bien, muchas gracias por estos momentos. La temperatura que tenemos en este día, sí, aproximadamente en San Vicente, más o menos. Pues ahora estamos en una temperatura muy agradable, como 24 o 25 grados de temperatura. Y bueno, buen sol, hemos tenido una noche más fresquita, pues muy bien. A ustedes, a su bodega, los americanos, les han seleccionado entre las 100 mejores bodegas del mundo. Esto es fantástico, entre las 100, fíjese si hay bodegas en todo el mundo, y están ustedes entre las 100 mejores. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Ya creo que ha sido realmente, primero, una sorpresa para nosotros y después, bueno, una gratitud enorme porque, como decías, mira que hay bodegas en este mundo, mira que hay vinos y que te seleccionen porque tus vinos les han impresionado y tienen una calidad excepcional, pues desde luego eso es algo que te llena de orgullo y te motiva para seguir trabajando. Además ha sido una revista, una prestigiosa revista de vinos que se llama Wine and Spirits, que es una muy querida publicación estadounidense que ha dicho que su bodega, Bodegas Sierra Cantabria, Bodegas y Viñedos Sierra Cantabria, pues es una de las mejores 100 bodegas del mundo, y lleva razón. Yo la había puesto entre las 10 primeras, fíjese, porque tiene usted un vino que es fantástico, además con mucha historia de la bodega, ¿no? Desde 1870. ¿Nos puede usted contar los inicios de estas bodegas y de estos viñedos? Sí, nosotros los inicios los situamos en nuestro bisabuelo. Era la época de la filosera de Burdeos, que arrasó todo el viñedo de Burdeos, y vinieron los bordeleses, los bodegueros franceses, buscando un vino que ellos pudiesen comercializar con una categoría importante, y llegaron a la zona de la Sonsierra, que tiene una tradición vitivinícola milenaria, y ahí encontraron la calidad que suponía. En ese momento mi bisabuelo, yo creo que comenzó la nueva historia de vender su propio vino, porque viticultores eran anteriores, pero comenzó a vender su propio vino. Mi abuelo la continuó, por supuesto. Mi padre ya en 1957 creó la marca Sierra Cantabria como tal, porque anteriormente pues vendían mucho vino en garrafas, en toneles, en botellas mal etiquetadas o de aquella manera, ¿no? Y ya perfectamente presentadas y etiquetadas en 1957 fue mi padre. Bueno, y después, cuando hemos llegado a nuestra generación, pues hemos seguido la tradición, que es lo que nos gusta, ¿no? El aspecto vitícola, la pureza, la fuerza de la tierra, la expresión del paisaje que se transmite al vino, etcétera. Bueno, eso es un poco lo que hemos continuado. Voy a presentarle, querido amigo Marcos, a Juan Martínez, que es el responsable de Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España. Juan, ¿cómo está usted? Bienvenido.
Hola Jorge, buenos días. Buenos días. Buenos días a nuestro invitado. Yo quisiera preguntarle, volviendo atrás, que primero darle las gracias por la bodega, está considerada una de las mejores bodegas del mundo. Y además creo que es una de las 4 bodegas españolas, ¿no? Bueno, es que ellos hacen un ranking, catan como 60.000 vinos al año, de los cuales luego van eligiendo los de máxima calidad y máxima puntuación. Ellos nos han explicado que hacen todo catas ciegas, etcétera, y por la calidad de varios de nuestros vinos, etcétera, nos han situado en la lista top 100, que ellos le llaman, dentro de los top 100, y dentro de los top 100 solamente, por desgracia, estamos 4 bodegas españolas. Hay muchas californianas, hay muchas francesas, italianas, etcétera, y españolas, por desgracia, solo 4. Ha sido, vamos, una sorpresa, y desde luego creo que es algo para nosotros impactante, desde luego. Muchísimas gracias. Yo quisiera también ya que nos sobrara un poquito, porque ese premio imagino que será en base a los viñedos. Cuéntenos un poquito el tema de viñedos, por favor. Sí. Bueno, mira, nosotros es que tenemos una filosofía a la hora de ver el mundo del vino un poco peculiar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vosotros sabéis que en general el mundo del vino es un mundo de decupaje, de ensamblaje, es decir, que cada bodega coge las uvas o los vinos y ellos hacen su cupaje para darle la identidad pura de la bodega, ¿no? A nosotros lo que más nos ha distinguido es que como viticultores siempre hemos intentado potenciar el carácter primario, el origen, es decir, que el vino y la identidad del vino y el carácter lo marque la viña, nunca la bodega. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar el producto con la máxima exquisitez, trabajar con la máxima pureza, la mínima intervención, para no estropearlo. Ya estamos en una zona grande, grandísima, unos terrenos arcillo-calcáreos con un microclima realmente único para el cultivo del viñedo. Por eso ya hace tantos años nos eligieron también los franceses para comercializar el vino que ellos no tenían. Y bueno, pues este suelo, este microclima y este saber hacer, porque la cultura del vino aquí es milenaria, es decir, aquí hace casi 2000 años que se está trabajando el viñedo en esta zona, y prácticamente es monocultivo. Es un terreno muy pobre que para otros cultivos no viene bien, pero para la viña realmente es único. Creo que estos viñedos están entre Páganos y La Guardia, algunos, ¿no? Bueno, sí, nosotros solamente trabajamos nuestra producción. Mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre, pues principalmente tenían el viñedo en San Vicente. Para poder crecer, ellos iban viendo qué viñedos cumplían sus expectativas de calidad, etcétera, y entonces primero compraron en La Bastida, y tenemos viñedos antiquísimos de La Bastida, y después en Páganos, La Guardia. Es otra zona realmente histórica. Entonces nuestros viñedos se distribuyen entre San Vicente, La Bastida y La Guardia. Son todo margen izquierda del río Ebro. O sea, aunque San Vicente es Rioja y Páganos, La Guardia, y La Bastida es Rioja Alavesa o País Vasco, sin embargo, es todo la margen izquierda del río Ebro, protegidos por la Sierra Cantabria, que es la que nos marca y nos induce ese microclima tan especial para el cultivo del viñedo. ¿Y la densidad de plantación que tienen ustedes más o menos, de cepas? Bueno, pues mira, en los viñedos más antiguos hay unas 3.200, 3.400 por hectárea, y a partir de los años 70 empezamos a incrementar la densidad de plantación hasta 4.500, 4.800 cepas por hectárea, buscando de todas maneras que la producción por cada pie, por cada planta sea menor y que tenga un equilibrio mayor entre el sistema de raíz radicular y la superficie foliar con la producción de cada planta. De esta manera conseguimos muy poca producción por planta con muy buena vegetación, que es las hojas, la vegetación es
el laboratorio donde se va a producir todo lo que se va a acumular en la uva, y el sistema de raíz, el sistema radicular, lógicamente coloniza mucho más el suelo, con lo cual aprovecha mucho mejor toda la estructura y todas las circunstancias, microelementos, macroelementos, agua, etcétera, etcétera. Muy bien. Háblenos, por favor, bajamos un poquito a los vinos, desde que está usted de enólogo desde 1980, creo, que sí. Vinos como el Amancio, la Nieta o la Finca, el Bosque. Bueno, sí, como os decía antes, nos hemos especializado en hacer vinos de cada viñedo, entonces cada viñedo va a marcar su identidad. Ponemos nuestro suelo más diferente dentro de esta margen izquierda del río Ebro, es por ejemplo el Finca El Bosque, es un terreno de grava que se sitúa en un acantilado como 100 metros de altura por encima del río Ebro, en un cortado, y esta es una grava profunda. Aquí sí que hay un suelo muy profundo donde la raíz tiene que buscar, y además entonces el tamaño del grano es un poco más pequeño, y el Finca El Bosque, con toda su elegancia y finura, tiene una estructura, vamos a decir, superior a sus hermanos, ¿no? Amancio, por ejemplo, pues es un poco una simbiosis. Hay un suelo muy variable, en general 90% arcillo calcáreo, bastante profundo, pero tiene vetas de arcillo ferroso y otras con un nivel de caliza superior, o sea que hay mucho contrapunto, con lo cual los vinos de este viñedo son realmente complejos, manteniendo esa finura, esa elegancia y una longevidad enorme. El Amancio es un vino, todos son vinos longevos, pero el Amancio especialmente, ¿no? La Nieta, que me decías, pues es un viñedo pequeñito, es una hectárea 78, una hectárea 80, y en este caso tiene muy poca tierra de cultivo, tiene como 20-30 centímetros de tierra de cultivo, porque el subsuelo es la piedra arenisca caliza, la típica de la zona. Entonces las plantas están clavadas literalmente en la propia roca. Es un viñedo plantado en el año 75, que lo plantó mi padre, clavadas con una barra para poder meterlas. Claro, en las primeras capas de la piedra arenisca están rotas por el hielo, por el agua, están muy quebradas, y ahí permite que la raíz se desarrolle, no especialmente muy grande, o sea, muy extensa, pero sí es el sustrato que le permite vivir realmente con un equilibrio espectacular. Un año como este, de mucho calor, de mucha sequía, ves la viña de la Nieta y está lozana, está verde, está con un input, con una fuerza enorme, y es porque esa piedra arenisca es como una esponja, ha absorbido toda la humedad y todo el agua del invierno, que el invierno pasado, diciembre y noviembre, llovió muchísimo, y el agua de la primavera, que también llovió bastante, aun siendo enero y febrero totalmente secos, pero ahora por capilaridad y este calor hace que la humedad suba, y la planta está siempre ahí en ese semiestrés con un equilibrio realmente espectacular. Ese sustrato tan pobre da un vino fino, fresco, elegante, muy sutil en todos sus aspectos, y que cuando van pasando los años cada vez te impregna ese carácter de frescura, de finura, de profundidad cada vez más, ¿no? Podría seguir hablando de más vinos, pero bueno. Sí, sí. ¿Qué tipo de uva tienen ustedes? ¿Tempranillo? Nosotros tenemos solo tempranillo, bueno, no solo, principalmente tempranillo, tempranillo, porque estamos en una zona límite de cultivo. Cuando estamos hablando de la zona de esta margen izquierda del río Ebro, de la Sonsierra, entre San Vicente, La Guardia y La Bastida, muy pegados a la Sierra Cantabria, es una zona que el viñedo brota relativamente tarde, mediados finales de abril, porque los inviernos son duros y fríos y con agua y demás, y luego el ciclo se desarrolla hasta normalmente la época de vendimia es mediados de octubre, o incluso en Paganos, en La Guardia, lo habitual es empezar la última semana de octubre, o sea, al final del mes de octubre, es decir, muy tarde. Por eso necesitamos una variedad de ciclo vegetativo más corto para que llegue a ese
equilibrio justo, a esa pureza, que mantenga la frescura, que mantenga la acidez y que esté perfectamente maduro para que desarrolle todo ese carácter frutal de nuestros vinos, de nuestra zona. En febrero, hablando de vinos, llegó al mercado una edición muy exclusiva que es el CVC 88. Es un homenaje a Guillermo Eguren en su 88 cumpleaños. ¿Qué nos puede usted contar de esta maravilla de CVC 88? ¿A qué sabe CVC 88? Bueno, ese es un vino para nosotros lógicamente emocionante por muchas razones, ¿no? Primero porque son los 88 años de mi padre, de duro esfuerzo, de duro trabajo. Segundo, porque es un vino que nos transmite toda la tradición de la familia, y entonces es algo realmente singular. Es un vino que es un solo viñedo, que está situado en San Vicente de la Sonsierra, enfrente del castillo de San Vicente. Es una hectárea 68, muy pequeña, muy baja producción, y entonces este viñedo curiosamente está situado cara norte, que le da el frescor de la Sierra Cantabria. Entonces la maduración siempre es mucho más lenta y más tardía, y eso hace que sea un vino con mucha más acidez, un tanino más afilado, y por eso nos permite hacer envejecimientos muy largos. En este vino ha estado de media como 11 años en barrica, pero buscando que no pierda ni en un momento el carácter primario y la identidad de ese viñedo de la Sonsierra. Entonces, ¿a qué sabe? Pues bueno, es un vino de un gran equilibrio entre fruta, aromas primarios, aromas secundarios, un poco temas de balsámicos, hierbas aromáticas, un poco de cacao, muy fino, todo muy sutil, y cuando te lo echas a la boca es una explosión. Primero te sale la fruta con intensidad, con fuerza, de gran equilibrio, acidez, tanicidad, y el retrogusto, el posgusto, de todas maneras a nadie le deja indiferente, porque ese balsámico potencia los caracteres de la fruta fresca, el sabor de la uva recién vendimiado, mezclado con esas notas de un poco de cacao, con un ligero cuero. Bueno, es un vino pues con una paleta aromática y gustativa enorme que realmente hace que sea uno de los grandes vinos y de los vinos únicos en el mundo, ¿no? Sí, porque si nos vamos al restaurante El Puntito, su restaurante, y tenemos este vino y para elegir, y también el Gran Reserva de Sierra Cantábrica para maridar con una carne, ¿cuál cogemos, don Marcos? ¿El Gran Reserva o directamente este vino homenaje? Bueno, todo depende del bolsillo. Hay diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia. En precio. Bueno, pues el Sierra Cantabria Gran Reserva puede rondar los 50 euros y el CVC 88 puede rondar los 800. No hay gran diferencia. Entonces, haga usted como que no le he preguntado nada. Ya. Y depende del homenaje que usted se quiera dar. Sí, claro, pues ya haga usted cuenta como que vamos a coger el Gran Reserva, que también tiene que saber muy bien, ¿no? Un Gran Reserva suyo, un Gran Reserva... es grandioso, pero quiero decir que muchas veces el precio asusta, pero son vinos que valen dinero, pero le aseguro que son vinos muy baratos por el placer que proporcionan. Sí, además son vinos, si en estas secciones de Gulliver, hablando de vinos de España y del mundo, nos hemos encontrado con botellas de vino que valen una auténtica fortuna, o sea, 800 euros. Sí, hoy día decir 800 euros, me he gastado 800 euros en una botella de vino, parece como que duele decirlo, ¿no? Con la que está cayendo ahora mismo, ¿no? Pero en épocas de bonanza seguramente que sí, que ha tenido mucho tirón. Además, el homenaje 88 años es una edición limitadísima, ¿no? Limitada y única y exclusiva, y bueno, son 2.000 botellas que hemos hecho para todo el mundo. Lleva un cuadro de un pintor japonés, Yukimasa Ida, que nos hizo el cuadro de mi padre con el retrato de
mi padre, que transmite esa fuerza, esa generosidad y ese, es bonanza y saber hacer que es el que ha tenido. Y comparado en calidad con los grandes vinos del mundo, pues sin ser pretencioso, puedo decir que estamos por encima, seguro, y sin embargo en precio estamos infinitamente por debajo, aunque sean 800 euros, porque hay vinos de 8, 10.000, 14.000 euros, cualquier Burdeos vale 1.000 y mucho, o si vas a un Petrus vale 3.000 y pico, y bueno, pues que están espectaculares, o sea, son todos grandes vinos, por supuesto, pero bueno, ni tienen más tradición ni tienen más calidad que la nuestra. Lo que pasa es que llevan 400 o 500 años en el mercado comercializando mucho mejor que nosotros. Esa es la gran diferencia. Vamos a hablar del restaurante, ¿le parece? Del restaurante Perfecto. El Puntido. ¿Restaurante El Puntido está dentro de la bodega o está fuera de la bodega pero cerca del pueblo? ¿O las dos cosas? Dentro de la bodega de Viñedos de Páganos. El restaurante El Puntido nosotros un poco lo concebimos como que fuese no meramente un restaurante, sino que fuese un elemento de continuación, de conciliación con la bodega. Es decir, nuestro viñedo está alrededor, internacionalmente reconocido, porque todos los años tiene pues las más altas puntuaciones, Puntido y La Nieta, de los dos vinos, entre todos los críticos y valedores de lo que es incluso técnicos del mundo del vino están siempre arriba, y queríamos que fuese un espacio de continuación de esa calidad y de esa manera de ver también el mundo del vino, ¿no? Entonces intentamos hacer un restaurante que conciliase nuestros tres mundos, es decir, la viña, estás comiendo encima de la viña, pegando a las cepas, al lado de las cepas, en el mismo nivel que la planta. Estás comiendo en la bodega, incluso si vienes en venidas, pues estás viendo cómo se elabora el vino, con qué cuidado se hacen las cosas, cómo fermenta, y luego cómo se cría durante todo el año, y a la vez estás viendo la cocina. La cocina, que ahí lo que manda es el fuego, tanto la brasa como el horno, y los productos lo más puros y la mejor calidad posible. Es decir, es un restaurante de producto que te traslade a la cocina de la zona, de época. Pues ahora no hay mucha verdura, pero siempre hay 3 o 4 verduras, borraja, acelga, etcétera, alguna vaina, hay un tomate espectacular. Pues un poco la cocina está de temporada, y lógicamente aquí el cabrito y el cordero son realmente únicos. Nosotros hemos optado principalmente por cabrito porque siempre es mucho más saludable y tienen menos grasa, y además aquí en esta zona pues siempre ha sido como muy típico asado en horno de leña y solamente con agua. O sea, es el producto lo más puro y lo más natural posible, que además, la gente dice que está realmente espectacular, y estamos muy muy cerca del País Vasco, con lo cual en unas horas el pescado vivo que sale viene en la parte de San Sebastián o Bilbao, Santander, pues lo trasladamos. Es variable, depende de lo que hayan pescado ese día, pues te podrás encontrar el pescado del día solamente hecho a la brasa, muy bien hecho, con mucho cuidado, y acompañado de pequeñas pinceladas, de pequeños matices, pero sin enmascarar absolutamente nada. Nosotros con el restaurante lo que pretendemos es que, como digo, que sea un punto de encuentro con la bodega, esa conciliación, que nos ayude en el prestigio, que nos ayude a recibir a gente de todo el mundo. Cada día tenemos más visitas. Pues tiene un helipuerto, hay mucha gente que ya está viniendo con helicóptero. Es raro la semana o el mes que no viene 1 o 2 helicópteros. Siempre viene pues de gente que le gusta el mundo del vino, que le gusta el mundo de la viña y que le gusta el mundo de la gastronomía. Con esto, de momento, no hemos hecho publicidad en
prácticamente en ningún sitio, porque queremos que esto se vaya consolidando poco a poco y la persona que venga se sienta realmente bien tratada y que disfrute con los vinos, con todos los vinos de la bodega. Aquí puede consumir vinos de todas las añadas, prácticamente de todos nuestros vinos, y bueno, estamos preparando una carta de vinos absolutamente internacional, por supuesto con muchos de la zona, de los grandes vinos de la zona y los grandes vinos del Burdeos, del mundo, Burdeos, Borgoña, Piamonte, California, Australia, etcétera. Queremos que el que venga aquí realmente se sienta lo mejor tratado posible, que disfrute del entorno. Es un entorno realmente mágico, entre la sierra, el pueblo de la Guardia, el viñedo, la cocina, la bodega, y bueno, es un poco lo que intentamos o pretendemos transmitir, ¿no? Tenemos una página web que es www.sierracantabria.com. Ahí pueden ver ustedes pues todo lo que... Sí. O si pone restaurante El Puntido La Guardia, también está ahí en www.sierracantabria.com. Querido Juan Martínez, ¿alguna pregunta más para nuestro invitado estrella, para don Marcos Seguren? Sí, que yo quisiera preguntarle, don Marcos, yo tuve la suerte de asistir a una cata en Madrid hace unos meses y bueno, yo solo llevaba una libretita y entre los vinos que caté vi uno que ponía Amancio 2007, sí, de Sierra Cantabria, sí, y me encantó. Entonces yo quisiera por favor que nos contara un poquito de este vino. Bueno, pues mira, Amancio 2007, ¿sabes? La añada 2007, aquí en Páganos, que la Amancio es de San Vicente en la Veguilla, del viñedo de la Veguilla, fue una añada de las que decimos frías, ¿no? Fíjate hasta qué punto que el 16 de abril la viña se cubrió de nieve, cayeron como 60 o 70 centímetros de nieve y se cubrió absolutamente todo, que estábamos asustados porque era el momento casi de la brotación. Pero bueno, eso hizo que se ralentizase mucho el ciclo. Es de las vendimias más tardías, porque tuvimos que esperar para llegar a ese punto de madurez y de equilibrio. Y al principio parecía una cosecha, bastante más normal. Y con los años se va descubriendo que es una auténtica maravilla, porque es un vino fresco, es un vino fácil, es un vino frutal, y que mantiene ese gran equilibrio de lo que es los años de maduración y de crianza. Ha estado como 26 meses en barrica para conseguir llegar a ese punto de equilibrio entre todas las reacciones que va a haber físico-químicas, de oxidorreducción, etcétera, para que desarrolle con fuerza toda la carga aromática. Y después todo el tiempo ha estado en botella. En botella se redondea el vino, se afina y va consiguiendo esos otros aromas más de reducción, de cacao, y va consiguiendo un poco su plenitud, ¿no? Hoy 2007 es un vino que durante muchos años vamos a poder disfrutarlo realmente de una manera grandiosa, ¿no? Entonces, bueno, Amancio, que era el nombre de nuestro bisabuelo, ahí siempre hemos puesto mucho, decir como carácter puntual que el día que se vendimian las uvas de Amancio vienen 70 o 80 chavales de la Universidad de La Rioja, que ganan una pasta, se lo pasan muy bien y seleccionan grano a grano con exquisita pulcritud, ¿verdad? Entonces, esos granos perfectos son los que vinificamos y son los que van a hacer el vino grande para nosotros, Amancio. Pues muchas gracias. Para mí es un vino perfecto. Bueno, muchas gracias. Es www.sierracantabria.com. Querido amigo Marcos Seguren, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le enviamos un abrazo y le deseamos toda la suerte en el camino. Bueno, pues muchísimas gracias, amigos, y muchas gracias por esta oportunidad de poder contar un poco cuál es nuestra visión del mundo del vino, y agradecerlo enormemente. Gracias, Juan Martínez, gulliveria.com. Hasta el lunes ya.
Vale, gracias. Hasta el lunes. Gracias, adiós. Gulliveria.com nos ha llevado hasta San Vicente de la Sonsiorra, en La Rioja. Hemos hecho parada en Bodegas y Viñedo Sierra Cantabria desde 1870 y nos ha tratado muy bien y nos ha abierto las puertas de su bodega y de su restaurante Marcos Eguren, que es el propietario y el enólogo de Bodegas y Viñedos Sierra Cantabria, www.sierracantabria.com. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com.